Bien, la unidad número 5 es sobre las ramas de la criminalística. En esta unidad número 5 vamos a tener diferentes, no sé por qué le quema la imagen. Vamos a navegar por diferentes ramas de la criminalística y la vamos a dividir justamente en las clases que nos quedan. ¿Qué son las ramas de la criminalística? Cuando hablamos de ramas de la criminalística estamos hablando de especialidades. Entonces, si comparáramos con medicina, imagínense que la criminalística sería en general como la medicina en general. Y a su vez, la medicina tiene diferentes especialidades. La pediatría, la cardiología, la medicina general, o sea, tenemos diferentes especialidades y en la criminalística pasa exactamente lo mismo. Tenemos especialidades o ramas que se encargan de estudiar un conjunto de cosas que tienen semejanza entre sí. Dentro de las ramas de la criminalística, las que vamos a ver en esta unidad van a ser la criminalística de campo, los hechos de tránsito terrestre, que seguramente ustedes lo han sentido nombrar como accidentología vial o siniestrología vial, la identificación humana, la balística forense, la química forense, la documentología, fotografía y planimetría. Estas son las 8 ramas de la criminalística que vamos a estudiar en esta unidad. Algo importante que tienen que saber es que en estas ramas de la criminalística, ustedes, durante el cursado de toda la carrera, estas ramas las van a desarrollar como materias. Entonces, en tercer año van a tener una materia que es escena del crimen, que sería la criminalística de campo. Me parece que, no sé si en segundo año, en primer año tienen identificación humana, también tienen balística forense, también tienen química forense, tienen otra materia que es documentología, fotografía, planimetría. Entonces todo esto que nosotros vamos a ver ahora como un pantallazo, un panorama general, ustedes después lo van a desarrollar de manera profunda y detallada en cada una de las materias que tengan. Entonces, la idea de la unidad número 5 es que ustedes tengan como una introducción o una base de lo que son las ramas de la criminalística, pero no vamos a hacer un desarrollo completo de ese tema en particular, sino que vamos a ver, van a tener una visión general. Entonces, cuando ustedes tengan la materia, ya más o menos van a saber de qué se trata. Sin embargo, cada materia, cada rama, imagínense que es una materia que implica mucho conocimiento dentro de cada una de esas ramas. Y otra cosa es que más allá de la materia que tengan, imagínense ustedes en identidad humana, uno no alcanza a estudiar en la carrera todo lo referente a la identificación humana, sino que en general tal vez se va a la identificación humana más conocida, como puede ser la papiloscopía o la identificación a través de la genética, pero son áreas o son ramas que implican el conocimiento de muchos temas. Y nos hace introducirnos a un montón de temas que justamente el desafío para los criminalistas es seguirse capacitando y seguir ahondando en cada uno de estos temas. Bueno, entonces vamos a arrancar hoy con la rama de la criminalística, que sería la criminalística de campo. La criminalística de campo es el área de la criminalística que se encarga del procesamiento de lo que se conoce como escena del crimen. Es seguramente lo que han visto ustedes en películas, en la televisión, que sucede un hecho, por ejemplo, un suicidio, un homicidio o un robo, y un equipo criminalístico de campo llega al lugar y en ese lugar tiene que realizar una serie de pasos o una serie de procedimientos. Esto es lo que implica la criminalística de campo. Es un equipo criminalístico conformado por expertos que se tienen que trasladar hasta lo que se conoce como escena del crimen. Bueno, ¿y qué nos importa conocer en la criminalística de campo? Primero vamos a ver la diferenciación entre estos 3 conceptos que están acá: lugar del hecho, escena del crimen y lugar de hallazgo. Y esta diferenciación la vamos a ver desde el punto de vista de un manual, que es el Manual para Preservación del Lugar del Hecho y la Escena del Crimen, donde se definen estos términos. Otra cosa que me parece importante aclararles es que ustedes a lo largo de la carrera, como les conté que sucedía con la definición de criminalística, nos vamos a encontrar con autores o con protocolos o con libros que tienen una definición diferente para determinados conceptos. Entonces, ¿se acuerdan que la definición de criminalística
de acuerdo al autor del que la leíamos, iba a tener justamente un enfoque o una mirada diferente. Bueno, con estos tres conceptos que les estoy mostrando acá, sucede exactamente lo mismo. Por eso les aclaro que para esta materia estamos viendo la definición de estos conceptos desde el protocolo de preservación para el lugar del hecho y la escena del crimen. Porque después, si nos vamos a otros autores, por ejemplo Silveira o Marcelino Cotier, esta definición de estos conceptos va a cambiar. Por ejemplo, a lo que llamamos nosotros escena del crimen ahora, Cotier o Silveira lo denominan de otra manera. Así que hay que tener en cuenta, hay que tener en claro con qué bibliografía estamos trabajando. Bien, ¿y qué es? Vamos a ver la diferencia entonces entre estos tres. Vamos a iniciar con lugar del hecho. ¿Y qué es lo que es el lugar del hecho? Como definición, el manual nos dice que es un espacio físico donde se produce un acontecimiento y que ese acontecimiento es susceptible de una investigación científica criminal. ¿Para qué? Para establecer la naturaleza y, en su caso, quiénes intervinieron. ¿Qué significa esto pasado en limpio, digamos, un lenguaje que ustedes puedan entender? Cuando ocurre un hecho, acuérdense que yo les contaba que somos como un pedacito dentro de un mecanismo de investigación. Entonces, cuando ocurre un hecho, nos enteramos, o el mecanismo de investigación toma conocimiento de ese hecho a través de una denuncia. O sea, alguien que dice o que denuncia que algo ha pasado, que algo pasó. Entonces, imagínense que ingrese una llamada, o que vaya alguien a una comisaría, o que paren a un móvil policial para avisarle que ha pasado algo en algún lugar. Ese lugar donde se supone que algo pasó, o donde hay una denuncia o una probabilidad de que algo pasó, es lo que se conoce como lugar del hecho. Es un espacio físico, y que ese espacio físico es susceptible de ser investigado. O sea que el organismo de investigación, en este caso con el primer interventor policial, tiene que llegar a ese lugar y verificar justamente si definitivamente algo pasó en ese lugar. Y si algo pasó, quiénes son las personas involucradas en eso que pasó. Entonces este es el lugar del hecho, un lugar susceptible de ser investigado. Vendría a ser como la primera parte de la investigación. En este lugar susceptible de ser investigado pueden ocurrir dos cosas. Que el organismo investigativo llegue a ese lugar y verifique que no pasó nada, o sea, imagínense una denuncia como esta que les estoy mostrando, donde un transeúnte va pasando por un campo y encuentra una bolsa negra que le parece que adentro tiene un cadáver. Entonces llama a la policía y le dice, hay una bolsa tirada en tal lugar con aparentemente el cuerpo de una persona adentro. ¿Qué va a pasar con ese lugar? Ese va a ser un lugar del hecho, un lugar susceptible de ser investigado. Va a llegar seguramente la policía a ese lugar y, por ejemplo, va a abrir la bolsa y se va a encontrar con que no son restos humanos o que no es un cadáver humano, sino que es, por ejemplo, un perro. Entonces, esa denuncia, esa investigación que se inició, termina en ese momento porque se verifica la naturaleza del hecho y en la naturaleza del hecho se ve que no estamos ante un delito como se pensaba cuando inició la investigación. Entonces, ese lugar siempre va a ser lugar del hecho. Ahora, ¿qué pasa con este mismo caso si llega, digamos, tenemos la misma denuncia de supuestos restos humanos o un cadáver dentro de una bolsa, llega el primer interventor policial y se encuentra con que definitivamente sí, en la bolsa había un cadáver. Ese lugar susceptible de ser investigado, donde se trataba de comprobar la naturaleza de los hechos, bueno, en este caso fíjense que se comprobó definitivamente que sí era un lugar donde ha pasado algo. ¿Por qué? Porque encontraron indicios, encontraron cosas que nos hacen pensar en la comisión de un delito. Bueno, en este caso, eso que era originalmente el lugar del hecho, va a pasar a llamarse, entonces, escena del crimen. Fíjense que en la definición de escena del crimen, este manual nos dice que el lugar del hecho, ese lugar del hecho susceptible de ser investigado, se denomina escena del crimen cuando la naturaleza, circunstancias y características del acontecimiento permitan sospechar la comisión de un delito. Pasado en limpio, cuando encontremos indicios que nos dicen, sí, me parece que sí acá se cometió un delito. Entonces, tenemos un lugar del hecho que después pasa a ser escena del crimen si encontramos indicios en ese lugar.
Si no encontráramos indicios, el lugar del hecho siempre sería lugar del hecho. No lo llamaríamos como escena del crimen. Bien, entonces esa es la diferencia entre el lugar del hecho, un lugar susceptible de ser investigado, que puede convertirse o no en una escena del crimen, que es un lugar donde ahora sí nos encontramos indicios. Y finalmente nos encontramos por este otro término que es el lugar de hallazgo. ¿El lugar de hallazgo qué es? Es un lugar donde sí hay indicios, pero no es un lugar donde pasó el crimen o donde pasó el delito, sino que es un lugar que el autor del delito utilizó para descartar indicios o para esconder indicios. Por ejemplo, imagínense una persona que mata a otra en una casa y para ocultar el delito se lleva el cadáver en su auto y lo tira en un descampado. El cadáver en ese descampado no es la escena del crimen porque no es el lugar donde se mató a esa persona, pero sí es el lugar de hallazgo porque es el lugar donde me encontré un indicio de algo que pasó en otro lugar. Entonces, esa sería la diferencia entre estos tres términos. Lugar del hecho va a ser un lugar, y va a quedar como lugar del hecho, aquel lugar donde no encontremos indicios. En la escena del crimen, en el lugar de hallazgo, sí vamos a encontrar indicios, solamente que el lugar de hallazgo no va a ser el lugar donde se cometió el crimen, sino donde se descartó ese indicio para ocultarlo o para deshacerse, digamos, de ese indicio. Esto sería entonces la diferencia entre estos tres términos, lugar del hecho, lugar de hallazgo y escena del crimen. Bueno, estos espacios físicos, ya sean lugar del hecho, de hallazgo o escena del crimen, se dividen o se clasifican en dos tipos de espacios físicos. Tenemos los espacios físicos abiertos y los espacios físicos cerrados. Y la combinación de ambos nos da un tercer tipo de espacio físico que es el lugar del hecho mixto o la escena del crimen mixta. Lugar del hecho abierto, como lo dice el término, es un lugar que no tiene protección externa para la evidencia. No tenemos techo, por ejemplo. En este lugar abierto nos encontramos ejemplos como puede ser la vía pública, las plazas, los descampados, las rutas, cualquier vía de tránsito se considera un espacio abierto, salvo que sea un túnel, donde ya sería un lugar cerrado, porque ahí sí tienen protección los indicios de las inclemencias climáticas. Bueno, un jardín, un patio, entonces los espacios abiertos, ustedes lo que tienen que pensar para saber si es abierto o cerrado, si los indicios tienen una protección externa, como por ejemplo un techo. Toda la evidencia que queda en ese lugar, si tiene protección externa, si tiene techo o no tiene techo ese lugar, entonces lo vamos a evaluar de esta manera. En el lugar del hecho cerrado, en este caso va a ser justamente lo contrario, va a ser un espacio físico que sí va a tener sellado y sí va a tener paredes, como pueden ser la propia construcción edilicia, y en este espacio también fíjense que tenemos que pensar en patios y jardines que tengan cerramiento, o sea, que estén techados, en sótanos, obviamente los containers, cualquier vehículo es considerado un lugar del hecho cerrado también, los sepultamientos, los túneles, el sistema de drenaje o de cloacas, o sea, todos esos lugares donde están protegida la evidencia que podría estar ahí adentro de los factores climáticos, se consideran lugares del hecho cerrado. Y después nos podemos encontrar, por ejemplo, una vivienda, un auto, son lugares del hecho cerrado. Después nos podemos encontrar con combinaciones de espacios, que es en aquellos casos donde tenemos que inspeccionar un lugar abierto que a su vez tiene un lugar que es cerrado. A ese tipo de escenas o de escenarios se les denomina lugar del hecho mixto. Ejemplo de esto son, imagínense ustedes un predio abierto como esto que tenga una casa. Entonces ahí tendríamos mixto. Si nuestra inspección se tiene que extender a todo el predio abierto más la casa, estamos trabajando en escenario mixto. Uno abierto y uno cerrado. Y después otro ejemplo típico de escenarios mixtos son los siniestros viales. Los siniestros viales tenemos dos cosas que inspeccionar. La vía, la calle, la ruta, el camino que tengamos y los vehículos. La vía es un espacio abierto y los vehículos son espacios cerrados. Entonces acá, en este tipo de casos, estamos ante escenarios mixtos.
Esa es entonces clasificación de un lugar. ¿Para qué nos sirve saber cómo se clasifican los lugares? Porque de acuerdo a la clasificación de los lugares, las estrategias que nosotros tenemos que usar para el procesamiento de la escena va a variar o va a cambiar. Esto ustedes lo van a ver en la materia correspondiente, que es investigación del escenario delictual, pero obviamente que hay estrategias como el método de búsqueda, la forma de preservación del lugar, que van a variar de acuerdo al tipo de lugar que nosotros tengamos que trabajar o que tengamos que procesar. Bueno, y ahora que ya conocen la diferencia entre los tipos de lugares y la clasificación de esos tipos de lugares, vamos a tratar de hacernos una idea de qué significa procesar un escenario. Como recién les dije, el procesamiento del escenario o aprender a trabajar la escena de un crimen es, justamente ustedes tienen una materia completa dedicada a esto, entonces lo que vamos a ver ahora es un pantallazo general. No vamos a entrar en todos los detalles del procesamiento de la escena, sino que vamos a ver un pantallazo general. Pero procesar un escenario, en líneas generales, es llevar a cabo una serie de pasos que están concatenados, pasos que se realizan uno después del otro y que nos sirven justamente para garantizar todo lo que es la tangibilidad del lugar y lo que nos permite también garantizar algo que se conoce como cadena de custodia. Entonces nosotros, desde el momento que llegamos a la escena del crimen como criminalistas, tenemos que realizar una serie de pasos. Y justamente la materia investigación del escenario delictual es la que nos enseña de memoria cómo son cada uno de esos pasos y qué procedimientos se hacen dentro de cada uno de estos pasos. Como definiciones, tenemos, por ejemplo, esta definición que les he puesto en pantalla, que es la definición que hace Silveira en su libro En la escena del crimen. Y cuando habla de procesamiento, Silveira nos dice que es la colecta de vestigios. Entonces, él, para la parte de procesamiento, nos está hablando de la colección. Este término colección o recolección son términos bastante viejos que se usaron en los principios digamos, de la criminalística. Y fíjense que es una definición que no es acertada al concepto completo de lo que es el procesamiento, justamente porque hace referencia a solamente a uno de los pasos de todo el procesamiento, que es la colección, la colecta, o sea, el paso de levantar los indicios del lugar. Pero antes de levantar los indicios del lugar, yo tengo un montón de otros pasos que hacer. Entonces, por eso esta definición que nos vamos a encontrar de Silveira en el libro Escena del Crimen, digamos que no es la más acertada para la época actual. Bueno, entonces dice que es la colecta de vestigios, es lo que se conoce como procesamiento del lugar. Y otra cosa que sí es importante, que lo dice en su definición, es que el procesamiento de la escena del crimen es una diligencia de orden procesal, que esto es lo que yo les venía contando. O sea, tiene que haber una orden que nos indique que nosotros tenemos que hacer ese trabajo. No es una profesión, digamos, no es un proceso que nosotros vamos a hacer de oficio, no es que yo de repente me voy a parar y voy a empezar a trabajar o a procesar una escena del crimen porque sí, que es lo que les contaba la otra vez, no es que si le robaron a mi vecino, como yo soy criminalista, me cruzo y empiezo a procesar la escena del lugar donde le entraron a robar a mi vecino. Porque esto es una orden procesal, es un paso dentro de un proceso y tiene que haber un fiscal que ordene que yo ahora haga ese paso. O sea, ahora me toca mi turno de ir a procesar la escena. Entonces esto sí me parece importante rescatarlo de la definición de Silveira. Entonces, escena del crimen, el procesamiento de la escena del crimen tiene que ser indicado, tiene que haber una orden que me diga que lo tengo que hacer. Bueno, y ahora sí vamos a ver como resumido cuáles son esos pasos, o sea, cuál es la metodología para hacer el procesamiento de la escena del crimen. Este mismo autor que les decía recién, Silveira, en su libro Escena del Crimen, lo que hace es facilitar una guía para el personal interviniente para el procesamiento, que tenga que actuar en el procesamiento de una escena del crimen. Y esta guía, justamente el libro, se trata de toda la guía, de todos los pasos que hay que realizar en la escena del crimen, pero podemos resumirlo a estos pasos en estos 5 pasos que también nos da otro autor, que es Montiel Sosa. Entonces, Montiel Sosa, todos estos pasos de la guía de Silveira los ha resumido en estos 5 pasos que les muestro acá.
¿Cuáles son entonces los pasos en términos generales? Cuando sucede un hecho, cuando se comete un hecho delictivo y todo el aparato investigativo toma conocimiento de la comisión de ese hecho delictivo, uno de los primeros pasos, cuando llega el personal policial al lugar, que es el primero que llega, tal vez porque alguien llamó al 911, porque alguien paró un móvil policial, entonces ese personal policial, una de las tareas que tiene es lo que se conoce como la protección o la preservación del lugar del hecho. Ese es el primer paso de una serie de pasos del procesamiento de la escena. Entonces, esta protección del lugar del hecho es lo que se hace primero. Después, esto lo hace el personal policial de seguridad, el primero que llega al lugar. Después, ese personal policial de seguridad, cuando hace toda la protección del lugar del hecho, le va a pasar la posta del lugar al equipo criminalístico. Entonces, llega el equipo criminalístico al lugar y se encarga ahora de hacer los pasos que siguen en el procesamiento, que son la observación del lugar, la fijación del lugar, la colección de indicios, dentro de la colección de indicios tenemos el empaque y el rotulado, y finalmente el suministro de todos esos indicios al laboratorio. Entonces Montiel Sosa nos divide todo el procesamiento de la escena en estos 5. Así que como introducción al tema, me parece que es bastante sencillo estudiarlo desde la perspectiva de Montiel Sosa, para no enredarnos tanto, porque ya van a tener la materia donde tengan que desarrollar minuciosamente cada uno de estos pasos. Entonces vamos a ir al primero de los pasos, que es la preservación o la protección del lugar. Como les decía recién, los conceptos que vimos primero sobre el lugar del hecho, escena del crimen y lugar de hallazgo, están sacados de un protocolo nacional, que es el protocolo para la preservación del lugar del hecho y la escena del crimen, que incluye el protocolo federal de preservación. Este protocolo rige todos los actos en materia de preservación que se realicen en la República Argentina. Y Mendoza justamente está dentro del acuerdo de este protocolo. Mendoza como el resto de las provincias, o sea, todas las provincias se juntaron en Buenos Aires, elaboraron este manual, este protocolo, en el marco del Programa Nacional de Criminalística, entonces todas las provincias tenemos la obligación de cumplir con este protocolo de preservación. Y en el protocolo de preservación, una de las cosas que nos encontramos es la definición de lo que es la preservación. Entonces, fíjense que dice que la preservación, cuando habla de la definición de preservación, dice que la protección inicial del lugar del hecho o escena del crimen implica, y esto lo he puesto en otro color porque es el concepto importante, mantener de inmediato la intangibilidad del espacio físico, en el que pudieran hallarse elementos, rastros y o indicios vinculados con el suceso, y para eso se tiene que regir con un criterio de delimitación amplio para evitar omisiones, alteraciones o contaminación. Pero bueno, acá lo importante ¿qué es preservar? Es mantener la intangibilidad del espacio. Si ustedes buscan la palabra intangibilidad o intangible, van a ver que mantener la intangibilidad es no modificar, no cambiar. O sea, que las cosas no cambien, que no se modifiquen y que se mantengan como estaban cuando uno llega al lugar. Y cuando dice inmediato, está haciendo referencia a justamente la necesidad de que sea una medida que se aplique lo antes posible. Entonces, cuando llega al lugar, esto le está diciendo al primer interventor, lo antes posible tenés que hacer algo para que nadie toque, ni cambie, ni modifique, ni destruya, ni agregue, ni saque nada de la escena del crimen. Que todo se mantenga tal como lo encontraste. Eso es lo que está diciendo esta definición. Ahora, también, esto lo van a ver en la materia de escena del crimen, la preservación es un acto importante, porque es el primer paso en toda la cadena de custodia de un indicio, pero la preservación, que tiene que hacer el primer interventor, se rige también por una serie de principios que cuando lo ponemos en la balanza son más importantes que preservar. Estos principios, en términos generales, podemos reducirlos a 2. Uno es verificar si el lugar es seguro o si el delito ha cesado, y el segundo es prestar asistencia médica a las víctimas. Entonces, cuando el primer interventor llega al lugar,
tiene que preservar inmediatamente, sí, pero antes necesita verificar que el delito haya cesado y también necesita prestar asistencia médica si alguien lo necesita en el lugar. No es que llega, se baja, saca la cinta y se pone a preservar, sino que tiene que hacer otras cosas primero que son más importantes que la preservación. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para que no tengamos un concepto equivocado de lo que es verdaderamente preservar. Bueno, entonces, esto es lo que tiene que hacer el primer interventor. Llega, verifica que ha cesado el delito, ¿y qué va a implicar verificar que ha cesado el delito? Va a implicar, imagínense, en una casa donde han entrado a robar, va a implicar que tiene que entrar a la casa y verificar que ya no está, por ejemplo, la persona que entró a robar adentro. O en un hecho de un homicidio, tiene que entrar a la casa y verificar que el homicida no sigue adentro de esa vivienda. Fíjense que todos estos hechos implica que el primer interventor tenga que modificar de alguna manera o contaminar de alguna manera el lugar. Sin embargo, si lo hace en los términos correctos, va a estar justificado porque son tareas obligatorias que tiene que hacer. Si llega a un lugar donde supuestamente hay una persona en estado de inconsciencia, que no sabe si está muerta o si está viva, obviamente que una de las primeras cosas que tiene que hacer es acercarse a donde esté esa persona, tomar los signos vitales, y fíjense que todas esas cosas implican modificación. Si yo tengo que abrir una puerta para ingresar a un lugar, ya lo estoy modificando. Si camino por ese lugar, es muy probable que esté dejando mis rastros de calzado. Si toqué la puerta, seguramente dejé mi huella genética o mis huellas dactilares en esa puerta. Entonces, todas estas cosas que hace el primer interventor cuando llega al lugar, van en contra de lo que se conoce como preservación. Sin embargo, son obligatorias y son necesarias. Ojalá el contexto esté controlado y este primer interventor, por ejemplo, antes de entrar se pueda poner guantes. Imagínense en un lugar donde entraron a robar, que se supone que ya está más o menos controlado el contexto, y bueno, tal vez sí tenés el tiempo como primer interventor de llegar, ponerte unos guantes, tratar de no tocar, no mover mucho, para hacer esta verificación de que ya no esté el ladrón adentro de la casa. Hay otros hechos en los que, por ejemplo, tienen que prestar auxilio de forma urgente o inmediata, donde no van a tener el tiempo de ponerse guantes o evitar no tocar o no mover cosas. Así que no tenemos que confundir las acciones primarias o primordiales del primer interventor con la preservación. Una vez que tiene controladas estas dos cosas, verificar que ha cesado el delito o el peligro y prestar asistencia a la víctima, entonces ahora sí tiene que hacer la preservación del lugar. Se tiene que preocupar porque nadie le toque las cosas, que nadie las modifique, que nadie las saque, que nadie agregue cosas al lugar. Y para eso, bueno, antes de decirle cómo lo va a hacer, sí es importante saber entonces que dentro de los sujetos que son responsables de la preservación del lugar, en un primer momento, o sea, cuando llega al lugar, el responsable de la preservación es el primer interventor. Él es el que va a empezar a hacer todas las acciones tendientes a la preservación del lugar. Pero en un segundo momento, cuando llega el equipo criminalístico, el responsable de continuar con la preservación del lugar ahora es el equipo criminalístico. Por eso les decía recién que es como que se pasan la posta. Yo hago la preservación hasta acá y a partir de ahí es responsabilidad del equipo criminalístico continuar cuidando que nadie le saque cosas, que nadie le agregue, que nadie le contamine el lugar. Entonces es una tarea que se hace continuada. Ahora, el primer interventor obviamente puede quedarse fuera, conservando, digamos, haciendo como el soporte logístico para que nadie entre a la zona crítica, entonces va a seguir cuidando la preservación del lugar. Sin embargo, yo no puedo desconocer, por ejemplo, imagínense que el primer interventor se distrae o por lo que sea, la gente empieza a entrar al lugar a la zona crítica, también va a ser mi responsabilidad no dejar que entren las personas a la zona crítica o al lugar donde están los indicios. Así que esta es una responsabilidad compartida, la responsabilidad de la preservación, en la que en un primer momento lo hace el primer interventor y luego, ahora sí, lo hacemos nosotros. Bueno, entonces, una vez que el primer interventor controló lo que les decía recién, que el delito haya cesado, que no haya que prestarle asistencia médica a nadie en el lugar, o sí, o ya lo hizo, ahora sí se va a poner a hacer la tarea propia de preservación. En la tarea propia de preservación
lo que ordena el manual de preservación es que se construyan 3 perímetros de preservación. Un perímetro que se va a conocer como zona interior crítica, otro perímetro que se conoce como la zona exterior restringida, y un último perímetro, que es el resto del mundo, que sería la zona exterior amplia. Ahí está. Bueno, en la zona interior crítica, fíjense en esta zona que yo la marqué acá como rojo, en esta zona es la zona donde tienen que quedar todos los indicios. Es decir, que imagínense ustedes que tenés que poner una cinta para delimitar la zona interior crítica. Bueno, esta cinta tiene que procurar dejar dentro de esa zona todos los indicios que puedan haber en el lugar. Obviamente, la zona interior crítica, como el resto de las zonas, no tienen una forma ni un tamaño definido. No significa que lo tengo que hacer de forma redondita, como esta gráfica que les he hecho de acá, sino que va a depender de la distribución y la dispersión de los indicios. El tamaño va a depender de la dispersión y la forma va a depender de la distribución. Entonces, imagínense que ustedes tienen una vivienda, cada uno imagínense su casa, y que el hecho ocurre adentro de la casa, y bueno, si todos los indicios están adentro de su casa, y la zona crítica va a ser, digamos, el interior de la casa. Ahora, si además de indicios en el interior de la casa tengo, por ejemplo, sangre o huellas de calzado en el patio, y mi zona crítica se va a extender, y seguramente voy a poner la primer cinta, la voy a poner en todo lo que sería la vereda del lugar, para que nadie pueda entrar ni salir tanto al patio como a la vereda o al interior de la casa. Entonces, la forma y el tamaño de la zona crítica tiene que procurar y garantizar, más que procurar, garantizar que adentro de ella queden todas las cosas, todos los objetos que vamos a tomar como indicios. Esa es la zona interior crítica. Bueno, como les decía recién, no tiene forma ni tamaño definido. Y otra cosa que me faltó decirle es que lo puedo evaluar y lo puedo modificar. Entonces, imagínense que el primer interventor llegó, fijó como zona crítica el interior de mi casa, pero yo cuando llego como perito criminalístico me doy cuenta que en la vereda también hay manchas de sangre. Entonces, yo estoy haciendo una evaluación y lo que tengo que hacer es extender la zona crítica y ampliarla. Decir, che, no, la zona crítica no es solo adentro de la casa, tengo que dejar dentro de la zona crítica también el sector de la vereda. Entonces, esta evaluación la puedo estar haciendo durante toda mi inspección. Durante toda mi inspección pueden surgir datos que me hagan ver que los indicios están distribuidos más allá de lo que se limitó como zona crítica, y eso digamos, me tiene que hacer tomar acción y hacer que yo extienda la zona crítica para asegurar que todos los indicios queden adentro. Bueno, ¿quiénes pueden estar adentro de la zona crítica? Ahora, esto de quiénes pueden estar, préstenle atención porque es una de las cosas que por ahí se equivocan si no le prestan atención a la pregunta que les hago. Cuando hablo de quiénes pueden estar adentro de la zona crítica, tienen que pensar en quiénes pueden estar después que ya se hizo la preservación. O sea, una vez que el policía llegó al lugar, verificó que no había riesgo, prestó asistencia médica a la víctima, y recién ahí estableció las 3 zonas. A partir de ese momento, el policía ya no puede estar más en la zona crítica, el primer interventor. Sí va a estar apenas llegue, porque es obligatorio para el primer interventor entrar a la zona crítica. Pero una vez que aseguró el lugar, aseguró a las personas, tiene que salir de la zona crítica y tiene que esperar fuera de la zona crítica. Entonces, una vez constituida la preservación, los únicos que pueden estar en la zona crítica son los peritos y el personal especializado. Supónganse que se va a trabajar en conjunto, no sé, el perito criminalístico con personal de bomberos. Bueno, esas son las personas que pueden estar en la zona crítica. Y además un testigo de actuación criminalística. Porque depende del lugar donde se encuentren, depende de dónde estén trabajando como perito criminalístico, tenemos que consultar nuestras leyes procesales para saber si la ley procesal, el Código Procesal Penal de la provincia donde trabajemos, me obliga o no a tener testigo de actuación en el acto que yo esté realizando. Entonces, esto se lo hablo exclusivamente para la provincia de Mendoza, porque sé que también hay alumnos de otras provincias, pero en la provincia de Mendoza, el Código Procesal Penal dice que tenemos que actuar en presencia de un testigo de actuación criminalística, en nuestro caso.
Entonces sí tenemos la obligación de llevar un testigo que es una persona ajena a la investigación, que solamente está ahí para garantizar y observar todas las tareas que realiza el equipo criminalístico. Bueno, entonces en la zona crítica, cuando ya se hizo la preservación, pueden estar estas personas, los peritos criminalísticos y el testigo de actuación criminalística. Nada más. El primer interventor tiene que estar afuera, en la zona restringida. Pero la pregunta trampa que siempre les hago es si puede el primer interventor entrar a la zona crítica cuando llega al lugar. Y sí, obviamente cuando llega al lugar tiene que entrar a la zona crítica porque es el lugar que tiene que ir a verificar que haya cesado el delito y si tiene un muerto tiene que acercarse a verificar si está o no está muerta esa persona. Entonces no confundan esa obligación primaria del primer interventor de entrar a la zona crítica con este otro momento donde el lugar ya está controlado y ya están establecidas las zonas de preservación. Ahí es donde no tiene que estar en la zona crítica. Bueno, ¿qué es la zona exterior restringida? La zona exterior restringida es una zona donde pueden estar y permanecer personas o especialistas que estén convocados para en algún momento a lo mejor entrar a la zona crítica o que estén involucrados en la investigación del hecho. Entonces, por ejemplo, en este perímetro exterior restringido es donde se quedan las personas que tienen otras tareas, por ejemplo, el personal de investigaciones, los fiscales, el primer interventor, los jefes policiales que llegan al lugar, todas estas personas que no tienen autorización para entrar a la zona interior crítica, pero que sí necesitan conocer qué está pasando porque son responsables en algún punto de investigar, entonces van a estar en este perímetro exterior restringido. Este perímetro exterior restringido, al igual que el anterior, no tiene forma definida y tampoco tiene tamaño definido. Sin embargo, tenemos que establecer, el primer interventor tendría que establecer este perímetro tratando que sea o haga las veces de obstáculo entre la zona crítica y el mundo exterior amplio, que es donde estarían todos los curiosos. Si mi zona restringida, mi perímetro exterior restringido es pequeño, va a ser lo mismo que no exista. Entonces imagínense que ustedes tienen la zona crítica y su zona restringida tiene una amplitud de 1 metro. Y la verdad que el que está en la zona amplia tiene la misma vista y el mismo acceso que el que estuviese en la zona exterior restringida. Por eso es importante que sirva como obstáculo, que sea lo más grande posible o que estratégicamente sea creado en puntos claves que no permitan que los curiosos puedan observar, puedan acceder, puedan tirar cosas dentro de la zona crítica o pudiesen sacar cosas de la zona interior crítica. Bueno, ¿y quiénes están en esta zona? Como les decía recién, el primer interventor que estuvo a cargo de la preservación es que luego se va a quedar en esta zona exterior restringida. El personal policial, personal judicial, las autoridades políticas, toda esta gente también va a estar en esa zona exterior restringida. En algunas ocasiones el fiscal que está a cargo de la investigación puede entrar a la zona crítica solamente, digamos, para observar los hechos y para impartir alguna directiva en particular. Pero no permanece de forma, digamos, continua y desde el principio hasta el final de la intervención criminalística adentro de la zona crítica, porque no es su función trabajar ahí. Entonces puede entrar a mirar porque es el dueño de la investigación, pero en ese ingreso obviamente que tiene que tener las mismas medidas de bioseguridad que tiene el resto del equipo criminalístico. Bueno, y finalmente la zona exterior amplia es una zona de libre circulación y permanencia, que es donde está el resto del mundo. En realidad no existe una cinta que delimite la zona exterior amplia. Yo voy a poner una cinta en la zona interior. Ahí voy a poner una cinta para el perímetro interior y voy a poner una segunda cinta para delimitar este perímetro exterior y todo el resto del mundo que quede, todo lo demás de acá para allá, todo eso es la zona amplia, que es la zona donde está el resto de las personas, que es la zona donde se van a asomar seguramente a ver qué pasó los curiosos. En esa zona va a estar la prensa, en esa zona exterior amplia va a estar la prensa, y cualquier persona que no tenga nada que ver con la investigación. Entonces estas serían las 3 zonas de preservación, y este es el primer paso en el procesamiento de la escena del crimen. Acuérdense que el primer paso entonces es la preservación de la escena. Bueno, el segundo de los pasos es la observación del lugar,
la observación del lugar es una inspección ocular preliminar. Entonces, nosotros llegamos al lugar como equipo criminalístico, hacemos la evaluación de las zonas de preservación, nos fijamos si está preservado o no, y acá un dato importante, esto anótenlo, pregunta de examen. ¿Qué pasa si el equipo criminalístico llega al lugar y el primer interventor no hizo la preservación? O sea, no fijó los límites de la preservación. Bueno, en ese caso es obligación del equipo criminalístico hacerse cargo de la preservación, ya sea por sí mismo, es decir, si veo que el primer interventor no lo hizo y yo necesito establecer el perímetro, lo tengo que establecer, es obligatorio establecer el perímetro de preservación, y si no, le puedo decir al primer interventor, che, no hiciste la preservación, necesito que me pongas cinta de preservación en todo este lugar. Pero la preservación se tiene que hacer. Y el equipo criminalístico, si el primer interventor no la hizo, ahora es responsable él de haberla hecho, y aparte de dejar constancia si se hizo o no se hizo ese primer paso, que es la preservación, y que está a cargo de este otro eslabón de la cadena de custodia, que es el primer interventor. Una vez que ya hice eso, entonces ahora voy a empezar con la inspección preliminar. El equipo criminalístico llega al lugar, controla la preservación, está todo ok con la preservación, se pone el equipo de bioseguridad, el barbijo, la cofia, los guantes, digamos, todo lo que sería se me fue el nombre, pero bueno, el traje este que blanco o gris o azul o el color que sea que tenga la institución, el cubrecalzados, o sea, te pones el equipo completo de bioseguridad, tenés que seleccionar un testigo de actuación criminalística al que le pones el equipo completo de bioseguridad, estableces un centro de operaciones donde vas a dejar tus cosas, tu maletín, tu material de trabajo, y en ese momento lo que vas a hacer es ingresar a la zona crítica, ingresar a ese lugar donde se supone que pasaron los hechos. Ese primer ingreso al lugar es un ingreso donde voy a entrar con el fotógrafo y lo voy a hacer con el testigo de actuación, pero lo voy a hacer como para ver qué tengo adentro, es decir, que es un ingreso preliminar, una inspección preliminar que requiere de fotografía. Esta inspección preliminar es la que me va a permitir a mí capturar fotográficamente el lugar como está, en las condiciones que están y con las cosas como están en ese lugar. Entonces, en este método, digamos, que voy a utilizar para entrar, una de las cosas que se hace es trazar lo que se conoce como camino de seguridad, que es, seguramente lo han visto cuando vas marcando con flechitas los lugares por los que podés caminar. Entonces marcas el camino de seguridad, recorres el lugar por ese camino de seguridad, sacas fotografía y en esa inspección preliminar te sirve para saber, para crear estrategias de cómo vas a abordar ahora el lugar, cómo vas a trabajar adentro. Entonces haces la inspección preliminar del lugar, después creas la estrategia, decís, bueno, voy a aplicar un determinado método de búsqueda, ya lo vamos a ver, los métodos de búsqueda, entonces empiezo a buscar indicios, después que hago esta inspección preliminar. Aplico método de búsqueda, encuentro indicios y ahí, después de esta inspección preliminar, salgo, selecciono el método de búsqueda, entro de nuevo al lugar, empiezo a buscar los indicios y ahí es cuando viene el paso de la señalización de indicios. ¿Qué es la señalización de indicios? Es ir colocando esos conitos o esos marcadores, que en general suelen ser amarillos o naranjas, que seguramente ustedes han visto, con los números para darle un código de individualización numérica a cada uno de los objetos que voy a seleccionar como indicios. Entonces, este paso se llama señalización de indicios. Hice la inspección preliminar, salí, apliqué un método de búsqueda y señalé los indicios. Entonces ya tengo el lugar listo para pasar al próximo paso, que es la fijación pericial. La fijación pericial, la fijación de la escena del crimen, consta de 3 partes fundamentales, que son la fijación escrita, la fijación planimétrica y la fijación fotográfica. Existen otros métodos también para hacer fijación, pero los importantes, lo que ustedes tienen que saber, pero a rajatabla, son estos 3. Escrita, planimétrica y fotográfica. Esto lo tengo que hacer para el lugar, esta fijación la tengo que hacer para el lugar y para los objetos que seleccioné como indicios. Es decir, que yo al lugar
lo tengo que describir y escribirlo de forma escrita, tengo que hacer un plano de cómo es el lugar y tengo que sacar fotografías del lugar completo. Y de esa manera lo voy a estar fijando. Esta fijación es lo que cumple con una de las finalidades de la criminalística, que es perpetuar los indicios que hay en el lugar. Entonces, ¿cómo los perpetúo? Y los perpetúo a través de estos 3 sistemas de fijación. Bueno, uno de los más complicados suele ser la fijación escrita, cuando el operador criminalístico no tiene mucha cancha en lo que es la descripción. La fijación escrita implica contar a través de una redacción escrita cómo es el lugar y contar aspectos importantes del lugar. ¿Qué cosas cuento del lugar? Y bueno, voy a contar cuáles son los accesos al lugar, si tiene ventanas, si tiene rejas, si tiene cerraduras rotas o no, si tiene sistemas de seguridad como alarmas, cámaras. Bueno, respecto del lugar, voy a contar cómo son las paredes, cuántos ambientes tiene, cómo es el piso, si habían o no habían accesos dañados. Voy a contar el color de las cosas cuando eso sea relevante. Entonces, al lugar lo tengo que escribir completo de manera escrita. Y respecto a los indicios, también voy a tener que escribir el indicio, las características de ese indicio, dónde se encontraba y tomar las medidas exactas justamente de la situación del indicio en el lugar. Entonces, esta fijación escrita no alcanza solamente con sacarle una foto y medir cómo está el indicio en el lugar a través de un plano, sino que también tengo que describirlo, tengo que describir todos los detalles, tanto del lugar como de los objetos que seleccioné como indicios. Bueno, por ejemplo, esto se lo he puesto en modo ejemplo, en la provincia de Mendoza, el equipo criminalístico tiene un acta de relevamiento de indicios. Entonces, esta acta es la que se usa para esta fijación escrita. Esta acta me obliga a mí a escribir varias cosas del lugar, entre ellas las condiciones climáticas, por ejemplo, las condiciones de iluminación del lugar, las características, y en este particular que les estoy mostrando, además, se van describiendo los indicios. Entonces, por ejemplo, pongo el código con el que les señalé, indicio número 1, y pongo, no sé, mancha de apariencia hemática, entonces escribo, y voy describiendo de forma escrita cada uno de los objetos seleccionados como indicios. Ahí está. Y obviamente esta sería la contracara. Voy a escribir tantas actas como cantidad de indicios tenga en el lugar. Estas 3 fijaciones, fijación escrita, planimétrica y fotográfica, son fijaciones que no se hacen una después de la otra, sino que depende de la cantidad de personas que conforman el equipo criminalístico, se van a ir haciendo de forma simultánea. Un miembro del equipo tal vez va a ir escribiendo, el otro miembro es el encargado de sacar las fotografías, y el otro es el encargado de ir haciendo el croquis para después poder hacer un plano de ese lugar. Bueno, vamos entonces ahora con la planimetría. Dentro de la planimetría, me ha quedado en blanco acá, existen 2 conceptos. Uno de los conceptos, esperen que lo voy a hacer visible. Bueno, uno de los conceptos es el croquis. A ver si le puedo poner otro color. Bueno, no me lo deja. Bueno, uno de los conceptos es el croquis y otro concepto es el plano. Entonces, en el lugar, cuando nosotros estamos haciendo el procesamiento del lugar, lo que se hace es un croquis. ¿Y qué es el croquis? El croquis es un dibujo que se hace a mano alzada, donde lo que yo hago es graficar, o sea, con una hoja y un elemento escritor, algo para escribir, lo que hago es hacer un diagrama, un dibujo de cómo es el lugar. Entonces, supónganse que el lugar es la casa de ustedes tendrían que dibujar su casa con todos los ambientes que hay en su casa. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el dormitorio? ¿Dónde está el living? ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está el patio? ¿La vereda? Entonces yo hago un dibujo de cómo es el lugar. Lo hago a mano alzada. Este dibujo obviamente no va a tener medidas exactas, no voy a hacer una reducción en escala de las medidas exactas del lugar, sino que es un dibujo que lo hago
respetando algunas cosas, por ejemplo, respetando más o menos la forma del lugar. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que dibujar, tienen que relevar a través de un croquis un lugar que tiene forma medianamente cuadrada, y bueno, en mi croquis no es que lo voy a dibujar redondo, tengo que respetar más o menos la forma que voy viendo, más allá de que no lo esté haciendo a escala, tengo que respetar las formas. Entonces voy a hacer un dibujo, y ese dibujo lo que voy a ir haciendo es tomar las medidas. Entonces imagínense una habitación, como esta que les pongo acá, lo que tendría que hacer yo es dibujarla, hago el esqueleto de la habitación, entonces dibujo las paredes, dibujo la forma exacta de lo que veo, más allá de que las medidas no correspondan, y lo que tengo que ir haciendo es tomando las medidas. Y entonces en mi croquis voy a decir, bueno, acá había 1,50 m, acá había tanto, acá la medida era de tanto. Entonces esto es el croquis. Es un dibujo a mano alzada que hago en el lugar y que no lo hago a escala. Y después voy a hacer lo mismo con los indicios. Entonces, si este es mi indicio número 1, lo voy a dibujar acá adentro y tengo que tomar a cuánto estaba de esta pared, por ejemplo, y a cuánto estaba de esa pared. Supónganse que este es mi indicio número 2 y hago lo mismo, a cuánto estaba de esta pared, a cuánto estaba de esta pared. Y todas estas medidas las voy a ir escribiendo y voy a hacer eso como una especie de borrador. ¿Para qué me va a servir este croquis o este borrador? Me va a servir para después hacer un plano. Esto sería, por ejemplo, un croquis o un borrador. Fíjense que están todas las cotas, donde yo pongo cuáles son las medidas. Bueno, el plano, para hacer la planimetría, existen varias formas de hacer una planimetría. La que ha quedado, digamos, ya fuera de la actualidad es la planimetría que se hace a mano, donde yo uso un escalímetro, por ejemplo, uso reglas, uso un tablero de dibujo, tal vez algunos de ustedes si han ido a una escuela técnica lo han tenido que hacer, y tienen que dibujar a escala un lugar. ¿Por qué les digo que ha quedado en desuso? Porque hoy ya se usa prácticamente para la mayoría de profesiones que hacían planos a manos, todas esas profesiones han pasado a ser planos digitales. No sé, arquitectura, nosotros en criminalística. Entonces ahora se usan software que te permiten pasar ese croquis a un plano a escala. Y que lo que es la escala es, las escalas puede ser aumentada, puede ser reducida. En general, obviamente, para una escena del crimen usamos escalas reducidas, donde, por ejemplo, decimos, bueno, la habitación o la calle medía 100 metros en la realidad. Yo no lo puedo dibujar en el papel con el tamaño de 100 metros porque necesitaría un papel del tamaño de la calle. Entonces lo que hago es reducirlo a escala. Entonces digo, bueno, a esas 100 veces las voy a reducir otras 100 veces, entonces lo voy a hacer en escala 1 en 100. Es decir, que el tamaño real lo dividí 100 veces, lo achiqué 100 veces a ese tamaño y eso hizo que ahora sí me entrara en una hoja para graficarlo en esa hoja. Entonces ese dibujo croquis que hice a mano alzada, ahora lo puedo pasar justamente a lo que sería la escala. Y así hago con todas las medidas que tomé. Las paso a una escala que tengo que respetar. O sea, si yo digo, bueno, voy a hacer todas mis medidas en escala reducida de 100 veces, todo el plano tiene que estar en 1 en 100. Sí, también lo que puedo hacer es hacer, que esto también seguramente lo van a ver en la materia específica, pero también puedo sacar, a lo mejor no me interesa toda la casa, sino me interesa, como en este caso, solo una habitación de la casa, y hago un plano en detalle solamente de esa parte de la casa. Bueno, y la última forma de fijación es la fijación a través de la imagen forense. Dentro de la fijación de imagen forense, lo que se hace es sacar fotografías y también se pueden hacer videos, filmaciones. Entonces, fíjense que al lugar, para poder perpetuarlo y fijarlo, lo tengo que describir de forma escrita, tengo que hacer un plano de cuáles son las medidas y tengo que sacarle fotos. Y lo mismo para un objeto que seleccione como inicio. Lo tengo que describir de forma escrita, le tengo que sacar fotos y tengo que hacer un plano para fijarlo cómo estaba adentro del lugar o de la escena. Entonces esas son las 3 medidas de fijación. Bueno, y otros métodos de fijación, que es lo que les decía recién, existen otros dispositivos que también nos permiten hacer fijación. Por ejemplo, un escáner 3D, que es un dispositivo que lo pones, por ejemplo, fíjense este de acá,
lo pones en el lugar y este escáner lo que hace justamente escanea todo el lugar. En este caso, este que está acá tenía tarjetas, entonces lo pones, esto va girando, girando, girando y te genera una imagen en 3D del lugar. En la actualidad existen equipos de relevamiento 3D que son bastante rápidos. Por ejemplo, hay uno bastante conocido en Argentina que es el Faro 3D, que es un equipo que escanea una escena del crimen en muy poco tiempo. Bueno, el otro de los pasos era la colección de indicios, el cuarto de los pasos, la colección de indicios. Y en la colección de indicios, lo que tenemos que tener en cuenta es que para cada uno de los indicios, los objetos que nosotros seleccionemos como indicios, va a haber una técnica de colección y un empaque adecuado. Entonces, si yo colecto sangre, imagínense que tengo sangre húmeda, a esa sangre húmeda no la podría meter adentro de un sobre de papel porque el papel se va a humedecer. Entonces, para cada tipo de indicio existe un empaque y una técnica de colección adecuada. No lo vamos a estudiar acá, solamente lo tienen que saber, pero son las cosas que más importantes tenemos que entender en la colección de indicios es que cuando tengan ustedes esta materia van a tener que aprender la técnica de colección y después van a tener que aprender el empaque adecuado para ese tipo de indicio. Y el último de los pasos, y con esto terminamos, es el suministro de indicios al laboratorio. Una vez que yo ya trabajé todo esto, llegué al lugar, hice la señalización de indicios, le saqué fotos, los describí, hice el plano, los colecté a los indicios, los puse adentro de un paquete adecuado. Ahora, ¿qué hago con todo eso que tengo en el lugar? Y lo tengo que mandar a un laboratorio. Entonces, si levanté sangre, lo voy a mandar al laboratorio de química. Si levanté, por ejemplo, un billete, que no sé si es auténtico o no, lo voy a mandar a documentología. Si levanté un arma de fuego, la voy a mandar a balística. Si levanté rastros papilares, lo voy a mandar a un laboratorio donde se haga justamente el estudio de la identidad humana, identificaciones forenses. Entonces, todos esos indicios que yo colecté en el lugar, ahora tengo que mandarlos a estudio a algún laboratorio. Y ese sería el paso número 5 del procesamiento. Bueno, ¿y qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia, según lo que lo define este manual de preservación para el lugar del hecho y la escena del crimen, dice que es un registro cronológico y minucioso de la manipulación adecuada de todos estos elementos que nosotros seleccionamos como indicios. Y que este registro cronológico minucioso tiene que darse durante todo el proceso. Entonces, imagínense una mancha de sangre que yo levanté al lugar. Bueno, el primer eslabón es cómo lo preservó el primer interventor cuando llegó. Si no dejó que esa mancha de sangre, no sé, la dejara otra persona que justo pasaba por el lugar y realmente está relacionada con el hecho que investigo. Si después, como yo como criminalística, la puse en el empaque adecuado, si le puse en la identificación correcta para ese tipo de elementos, si después cuando la llevé al laboratorio, el laboratorio siguió con el proceso de decir, bueno, te lo firmo que yo te lo recibí, lo que vos me trajiste, lo mismo que yo recibí, y finalmente cuando llega, digamos, al juicio, ese elemento, digamos que si yo quisiera sacar como la ficha de todos los lugares por donde pasó, yo tengo que tener un registro cronológico del elemento en cada uno de los lugares donde estuvo, desde el momento en que lo levanté del lugar hasta que llegó al juicio. Entonces eso me va a garantizar, si yo tengo justificados y los tengo legales a todos esos pasos, digamos que me va a garantizar que ese indicio cumple justamente con toda la garantía procesal para ser incorporado como elemento de prueba al juicio. Y esto sería la cadena de custodia. Bueno, esto es entonces lo que vamos a ver en esta primera rama que acabamos de ver de la criminalística, que es la criminalística de campo. Nos quedan ver el resto de ramas. ¿Tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar? Por mi parte no. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, chicos, entonces ahora habilito el formulario para este tema que vimos hoy y habilito otro capítulo del libro que tenemos que seguir leyendo. Que tengan una buena jornada, nos vemos. Acuérdense que esta semana no tenemos clase de práctica porque están las prácticas ahora presenciales, pero en la zona de Valledupar. Bueno, profe. Bueno, nos vemos, que estén lindos. Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe.
Adiós. Profe, no se olvide de avisarme lo de los trabajos. Bueno, dale, ya consulto y Gracias. te digo. Bueno.